Hoy vemos que el mundo perdió la fe en Dios y que la mayoría de los dirigentes de las naciones militan para quitar la moral cristiana de la esfera pública. Y no vemos una iglesia oponiéndose en todos los frentes a esto. Incluso se puede advertir que la jerarquía ve con buenos ojos la Agenda 2030 de la ONU, que consagra una moral reemplazante a la cristiana. ¿Cómo pudo suceder esto? Aquí hablaremos sobre los avisos que los cristianos tuvieron de que vendría una apostasía en los tiempos finales, que se introduciría también dentro de la iglesia, y cómo debemos protegernos. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, lo más destacable del siglo XXI hasta ahora ha sido el arrasamiento de la civilización y la moral cristianas, y la llamativa impotencia de la jerarquía de la Iglesia y de la mayoría de los pastores. Primero, para prever esto. Segundo, para advertir a los fieles. Y tercero, para combatirlo. Y hay una reveladora entrevista del padre mexicano Agustín Fuentes a Sor Lucía de Fátima años antes del Concilio Vaticano II, quien dice: la Santísima Virgen le hizo comprender a Sor Lucía que estamos en los últimos días del mundo. Esto es algo que la jerarquía de la Iglesia y la mayoría de los pastores siguen hasta hoy sin admitir, que estamos en los tiempos finales. Algo que ellos ven muy lejano, que sucederá dentro de muchos siglos. Y a pesar que la tribulación avanza, siguen sin comunicarlo a los fieles, salvo por supuesto por algunos sacerdotes fieles. También le dijo Sor Lucía al padre Fuentes que el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen. De ahora en adelante, o pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. No hay término medio. Ni la jerarquía, ni la mayoría de los pastores están hablando de esta batalla decisiva, ni de la urgencia de conversión. Y en cambio hemos visto que la idea que ha prevalecido no es la de conversión, sino de acompañamiento a los fieles. Incluso desde la jerarquía se ha criticado la evangelización como si fuera un mero proselitismo. Tampoco se habla del demonio con frecuencia como el protagonista de este ataque, ni de la Virgen como su contendiente. Porque la Iglesia ha evolucionado hacia un minimismo mariano, contentándose los pastores solamente con hacer encendidas alocuciones sobre la fe y la humildad de la Virgen cuando sus fiestas, pero después la relegan durante todas sus prédicas. Y la tercera cosa importante que le dijo es que el demonio hace todo lo posible por ganar las almas consagradas a Dios, porque así deja desamparadas a las almas de los fieles y las tomará más fácilmente. Pero los pastores hoy no admiten que muchos consagrados son seducidos por el demonio. Y en cambio hemos visto el crecimiento del clericalismo, que incluso hizo naufragar tempranamente la aprobación a las apariciones de Garabandal, porque el obispo contemporáneo de las apariciones las veía con buenos ojos. Pero cuando el arcángel Miguel le dio a Conchita el segundo mensaje en nombre de la Virgen el 18 de junio de 1965, un grupo numeroso de sacerdotes se le presentó pidiendo que la condenara, aduciendo intolerable el pasaje donde decía: muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes van camino de la perdición y se llevan muchas almas. ¿Cómo van a dudar de la fe, la devoción y la integridad de los consagrados? Sin embargo, desde ese momento hasta ahora,
hemos visto la defección de un gran número de sacerdotes, obispos y cardenales, a través de la gran cantidad que colgaron los hábitos al finalizar el Concilio Vaticano II, a través de los errores de los abusos sexuales y el encubrimiento de algunos obispos, y de las herejías que hoy oímos decir a algunos sacerdotes, obispos y cardenales. Y no ha sido solo un mensaje de la Virgen, sino que además de Fátima y Garabandal, la Virgen lo volvió a repetir en las apariciones de Akita, donde dijo dos cosas importantísimas que la mayoría de los pastores han negado y militado en contra, convenciendo a los fieles de que no será así. Primero, en el último mensaje del 13 de octubre de 1973 dijo: si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Gran cantidad de pastores han desestimado esto, diciendo: ¿cómo un Dios tan bueno va a castigar a los seres humanos? Y con esto han quitado urgencia y fuerza al mensaje. Incluso algunos pastores dirán románticamente que el miedo es un factor indigno para la conversión. Sin embargo, hemos visto que durante la pandemia ha sido el miedo el que ha logrado algo impensado: el confinamiento de toda la población del mundo. Y segundo, han ignorado la otra parte del mensaje que dice: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas. Nuevamente aquí la Virgen advierte de la degradación de la fe en buena parte de los consagrados. Pero en definitiva, la realidad se ha encargado de mostrar que estamos ante una apostasía mayúscula en el mundo y dentro de la iglesia. Y eso es lo que muy probablemente predecía la hoja adicional al tercer secreto de Fátima, que sucesivos papas no revelaron, ni en 1960 como estaba previsto, ni hasta ahora. Algunos que han leído el secreto han avalado que ese era el contenido. Por ejemplo, el padre Malaki Martín, que fue secretario del cardenal Bea, lo leyó de manos del propio Juan XXIII y luego expresó que estaba consternado por la revelación de la apostasía, que se iba a generalizar en el mundo y que iba a alcanzar a la Iglesia. Y en agosto de 1984, Vittorio Messori le hizo una entrevista al cardenal Ratzinger y le preguntó por qué el secreto no se revelaba. Y Ratzinger, con la sutileza que le caracteriza, dijo que, según el juicio de los papas, no añade nada más a todo lo que un cristiano debe saber sobre la revelación: un llamado radical a la conversión, la gravedad absoluta de la historia, los peligros que pesan sobre la fe y la vida del cristiano, y por lo tanto del mundo, y luego la importancia de los últimos tiempos. Pero las cosas contenidas en este tercer secreto corresponden a lo que anuncian las Escrituras. O sea, que incluso lo anuncian las Escrituras. Pero esa no es la prédica de la mayoría de los pastores. Ratzinger admite que el tercer secreto habla de tres cosas, aunque no dice verbalmente que la apostasía se iba a generalizar. Dice que su contenido habla de los peligros que pesan sobre la fe. Y el gran peligro que pesa sobre la fe es naturalmente la pérdida de esta, o sea, la apostasía. Segundo, dice que habla sobre la importancia de los últimos días, o sea, de los eventos que involucran fuertes tribulaciones, algo de lo que no habla hoy la Iglesia ni la mayoría de los pastores. Y tercero, que las profecías contenidas en el tercer secreto corresponden a lo que anuncian las Escrituras, lo que equivale a afirmar, de otra manera, que el tercer secreto se refiere a los últimos días, porque así está en la Biblia. ¿Y cuáles son las profecías de las Escrituras que aún no se han cumplido y se refieren a los últimos días? Especialmente las que se refieren al Apocalipsis,
que muchos pastores lo tratan como si fuera un texto solamente simbólico, otros dicen que describe eventos que ya sucedieron, y otros dicen que fue un texto para dar coraje a los primeros cristianos ante las persecuciones. Pero no se trata solamente de la apertura de los sellos del Apocalipsis y las tribulaciones que describe. Porque San Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, que anuncia que vendrá una apostasía y se desplegará el poder del anticristo con toda su crudeza. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 Jesús dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de sí. ¿Está claro el anuncio de la apostasía en la Biblia de que será también en la iglesia o no? Hay muchos más pasajes, pero con estos dos basta. En resumen, estamos ante una apostasía generalizada que fue profetizada por las Escrituras y en las apariciones de la Virgen María. Las autoridades vaticanas sabían de esas profecías, pero no le creyeron a su debido tiempo. Y entonces el maligno se infiltró en la iglesia produciendo pérdidas de fe y paralizando su poder de respuesta. Y hoy vemos las señales de que la pérdida de fe se ha generalizado. ¿Y qué deben hacer los cristianos? Leer la Biblia, escuchar los mensajes serios de la Virgen, saber discriminar quiénes son los pastores fieles y cuáles no, y apoyar a los fieles. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre por qué la apostasía se introdujo en la iglesia de manera masiva. Y me gustaría preguntarte si conoces sacerdotes fieles a la palabra de Dios y otros que no lo son. Ahora, si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que dé más frutos y danos un me gusta. Además, mira estos videos que te sugerimos. Y déjanos tu comentario reflexivo y con calidad.